Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por este hermoso privilegio que nos concede de predicar su palabra. Saludamos a los hermanos y a los amigos que nos sintonizan por estos medios. Quiero decirles que estamos transmitiendo por medio de nuestra página de Facebook Camino al Cielo, predicando la sana doctrina. También nos puede encontrar en YouTube con mi nombre, Alex Oceguera, predicador. Y en esta tarde vamos a estar elaborando un estudio con el título ¿Responde Dios a todos los que le invocan? En esta ocasión estoy compartiendo la bendición de este estudio con mi hermano pastor Alex Luis, pastor de la Iglesia Cristo Misionera en London. Le voy a dar la oportunidad a nuestro hermano para que los salude en esta ocasión. Gloria a Jesús. Dios bendiga a todos los oyentes en este momento y quiero dar gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me brinda al compartir la verdad de la palabra del Señor en este bonito programa de nuestro hermano Alex Oceguera. Y pues vamos a estar hablando de un tema muy hermoso, y si usted durante el programa tiene preguntas, pues con mucha confianza haga su pregunta, que al final del estudio tendremos un tiempo para las respuestas bíblicas. Nuestro hermano con nosotros. Gloria a Dios. Gracias por la oportunidad que el Señor me da por compartir con mi hermano Alex Luis. Nos gozamos en la presencia del Señor, deseando hacerle llegar esta enseñanza para que usted sea edificado y Dios nos bendiga a través de su palabra. En esta ocasión vamos a tener una lectura en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hacemos una oración para dar inicio a este estudio. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, que no nos quites, Señor, de este lugar, sino que seamos canal de bendición para los hermanos y a los amigos que nos sintonizan por estos medios, Padre. Yo te ruego, Señor, que esta palabra que vamos a traer, Señor, sea efectivamente en los corazones, convirtiendo, Señor, esos corazones endurecidos, ablandando esos corazones, Padre, que no quieren saber de ti, y aquellos que te conocen, Dios mío, que se afirmen, que afirmen su fe, Dios mío, aquellos que se han apartado de tus caminos, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que esta palabra haga el efecto en los corazones, Padre. Oh, gloria sea tu nombre, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Y saludamos a los hermanos y a los amigos que nos sintonizan, esperando que se gocen junto con nosotros en este estudio. Gloria a Dios. Leíamos en la lectura de 2 de Timoteo, capítulo 2, 15 al 19. Nos vamos a centrar más en el versículo 19, donde va a estar centrado nuestro estudio. Pero leímos desde el versículo 15 para que entendamos lo que el contexto nos quiere decir de que el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, porque es una carta que se dirige al joven Timoteo, los consejos sanos por la palabra que el apóstol Pablo le está dando al joven Timoteo,
que sea un hombre, aleluya, un soldado fiel, gloria al Señor, que procure, dice, con diligencia presentarse a Dios aprobado, dice, como obrero que no tiene que avergonzarse y que use bien la palabra. Qué importante, hermanos, es que nosotros usemos la palabra tal como está escrita, que no le quitemos ni le pongamos, como dice la Biblia, que el que le quite su nombre será quitado del libro de la vida, y que se añade las plagas también le serán añadidos. Pero en esta hora vamos a estar centrándonos con el tema: ¿responde Dios a todos los que le invocan? Es una pregunta. El tema de este estudio es una pregunta que estamos haciendo nosotros para que entendamos en la posición en que usted y yo, hermano o amigo o medio hermano, que un día conociste al Señor, pero que te apartaste del camino del Señor y ahora no quieres saber nada del Señor, que aunque conoces la palabra, no te importa seguir pecando, si agradar o no agradar a Dios, pero tú crees que Dios te escucha, tú crees que dices que ora, aunque ya no vas a la iglesia, aunque no te congrega, aunque tus frutos como buen cristiano ya no son los que le dice la Biblia, como dijo nuestro Señor Jesucristo: por su fruto lo conoceréis. Dices que sos cristiano, pero haces todo lo que se te antoja. No te importa lo que dice la palabra de Dios, aunque sepas la palabra y dices que estás bien con Dios. No agradas a Dios, pero dices que oras a Dios y Dios te escucha. Vamos a ver en el transcurrir de este estudio si verdaderamente Dios te escucha cuando tú le invocas. Gloria al Señor para siempre. Mi hermano pastor tiene algo que añadirle. Sí, amén. Es bien importante pues comunicar de que hay personas que tienen un pensamiento completamente equivocado en relación a que Dios les oye y los usa de una manera extraordinaria, y eso pues está muy de moda en nuestros días. Hay personas de que su vida espiritual está bastante mal delante de la presencia del Señor, y se atreven a aconsejar, se atreven a imponer sus manos, inclusive hasta orar por otras personas, mientras que los frutos que están produciendo pues contradicen la palabra del Señor. Y creo que ese es nuestro tema principal: enfocarnos y aclarar, no con pensamientos o filosofías nuestras, sino con la palabra del Señor. ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice en relación a aquellos que ministran las cosas santas, que ayudan, que aconsejan? Y de esto podemos hablar desde un simple creyente hasta ministros, pastores o oficiales, líderes de las iglesias, que pues los frutos que producen su vida diaria no son acordes a la palabra del Señor, y así pues andan ministrando y andan, ¿verdad?, ayudando, queriendo orientar a las almas necesitadas. Y esto pues esto es contraproducente, porque contradice lo que la palabra del Señor enseña. Amén. Y eso es nuestro punto a discutir en esta tarde o en esta hora. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, pues sabemos nosotros, le escribe a nuestro hermano Timoteo estas líneas, gloria a Jesús, y conforme vamos a desarrollar el tema, hay ciertos requisitos que el servidor, que el ministro de Dios necesita cumplir en su vida para poder ser efectivo. Gloria al Señor. Y eso es nuestro tema en esta tarde. Hay personas que creen que Dios les escucha, aunque estén viviendo en pecado, aunque estén en fornicación, aunque estén en adulterio, aunque estén mintiendo, aunque estén llevando una vida de pecado y solamente se puedan congregar una vez a la semana, o hay tantas circunstancias, y esto pues es contraproducente, porque no es lo que la palabra del Señor dice, hermano predicador. Esto no es lo que la palabra enseña, son argumentos humanos que se han levantado en nuestros últimos días y en los cuales tenemos que estar alertas. Usted como creyente, como oveja, tiene que estar atento a esto, porque la palabra del Señor tiene mucho que decirnos en relación a nuestra conducta diaria. Gloria a Jesús, aleluya. Y a los que nos ministran, o a quién usted acude cuando tiene un problema, cuando tiene una situación. Busca usted que alguien le oriente de acuerdo a lo que usted espera escuchar, o espera usted que alguien le oriente
de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Cómo ve, hermano, estas cosas que se están dando en nuestros días? Bien, hermano, la palabra en este libro que estamos leyendo, el apóstol Pablo le da un consejo bien, como le dijera, bien directo a Timoteo, cuando él le dice en el versículo 15, dice que se presente como obrero que no tiene que avergonzarse, como un buen cristiano, como un cristiano verdadero, no como un cristiano entre comillas que dice ser cristiano, pero hace cosas que a Dios no le agrada. Y mire lo que le recomienda más que todo el apóstol Pablo a Timoteo es que enseñe el mensaje de la verdad, dice, sin hacerle ningún cambio. Y qué importante, hermano, que es que a nosotros nos digan las verdades de la palabra, que no nos traten de engañar o que no traten de acomodarnos la palabra para que nosotros no los molestemos. Qué importante, hermano, es que nosotros como predicadores que enseñamos la palabra, hablemos la palabra de verdad y que como comprometidos que estamos con Dios, le llevamos el mensaje de salvación, el mensaje claro a las almas que lo necesitan, porque déjeme decirle, hermano, ¿de qué le sirve a usted que yo lo agrade a usted con lo que quiera escuchar, pero al final de su carrera no va a poder llegar al cielo? ¿De qué le sirve? Estaría perdiendo su tiempo, estaría en una iglesia solamente ocupando un espacio, pero que al final de la carrera usted se vaya a quedar, sea que venga Cristo por su iglesia, y si usted se vea en esta tierra todavía sin haber volado con el Señor en esa promesa que Dios nos da, o que usted muera. Como he dicho yo siempre, la gente se va a dar cuenta de su condición espiritual, de si tiene comunión o no con Dios, el día que se muera, un minuto después de la muerte. Entonces el ser humano va a entender la condición en que vivió en este cuerpo. Porque déjeme decirle, hermano, ahorita que todos vivimos, aleluya, comemos, trabajamos, nos vestimos, hacemos todo, y todos dicen que agradan a Dios, claman a Dios y dicen que Dios los escucha, invocan a Dios, no, dice Dios a mí me oye. ¿Por qué garantizas tú que Dios te oye? ¿Solamente porque te va bien en la finanza? ¿O solamente porque tienes un buen trabajo, tienes un buen carro? Esa es parte de la vida, esa es parte de la creación, que Dios se ocupa de su creación, porque Dios no quiere que a nadie le vaya mal. Dios puso al hombre en la tierra para que me la administrara. Lamentablemente el hombre no supo obedecer la voz de Dios y hizo lo que por eso el hombre se alejó de Dios. Pero lamentablemente hay personas que se han alejado del Señor y todavía siguen creyendo que Dios los escucha cuando ellos oran, solamente porque les va bien, solamente porque alguien no los ama, no les ha quitado la vida. Dice, yo estoy vivo porque Dios está conmigo, y aseguran que Dios está con ellos. Pero lamentablemente ahora no se ve claramente quién sirve a Dios de corazón y quién no. Pero como te dije, amigo o hermano, en el día de un minuto después de la muerte, entonces lamentablemente será muy tarde, porque la Biblia dice, mientras hay vida hay esperanza. Gloria al Señor para siempre. Y así Pablo le sigue aconsejando a Timoteo y le da un ejemplo, gloria al Señor, de la falsa doctrina, de las falsas enseñanzas, de dos personas, de dos individuos que creían en el Señor, pero en determinado momento se dañaron. ¿Cómo llegaron a creer lo que ellos decían? No sé cómo ellos, fue el diablo que les susurró al oído, fue alguien que les trajo idea, pero ellos trajeron una enseñanza falsa. Y estas personas, el apóstol Pablo los mienta, son Himeneo y Fileto, que dicen que ellos decían que la resurrección de todos los muertos ya sucedió. Es un acontecimiento que va a suceder cuando Cristo venga por su iglesia y los muertos en Cristo se resuciten primero, y luego los que estemos con vida vamos a volar con Dios en las nubes. Yo creo que a ese evento que esas personas se dirigían, pero nosotros sabemos que ese momento no ha llegado. Ese momento va a llegar cuando Dios así lo estipula, en el momento que Cristo venga por su iglesia. Pero
si seguimos nosotros leyendo, ¿cuál es el consejo de Pablo para Timoteo? Es que se aparte de los tales, que no se dejen engañar por las mentiras que Satanás trae a la gente. Es por eso que vamos a estar tocando más enseguida de cómo la gente se aparta. Hay muchos puntos por qué la gente se aparta, y eso vamos a estar hablando. Nuestro hermano pastor. Sí, yo quisiera añadir que dentro de estas dos personas que el apóstol Pablo menciona por su respectivo nombre, existe una tercera más, y este se encuentra allá en 1 Timoteo 1:20, donde está el personaje llamado Alejandro, que este es otro que se unió a este dúo dinámico para ser los tres caballeros del error, de la mentira, del engaño, y que andaban dispersando esta enseñanza que era contraria o es contraria a la palabra del Señor, gloria a Jesús, y que ellos pues estaban contaminando a sus oyentes. Y lo peor de esto es de que no llevaban su palabrería, su vana palabrería al exterior, sino que la introducían a la iglesia, y es ahí el problema, porque afuera pues no le creerían eso, pero dentro de la iglesia ellos empezaron a decir que ya vivían en otra dimensión, por decirlo así, que ya tenían la resurrección, había ocurrido. Y el versículo 16 del capítulo 2 dice que estas son vanas palabras, y vano entendemos algo sin sentido, una locura pensar esto, gloria a Jesús. Pero el propósito de esto era no edificar a los hermanos, sino como dice aquí, conducirlos al error. Y se pone, da una enfermedad llamada gangrena que carcomerá como un cáncer, gloria a Jesús, que va a afectar el cuerpo. Y recuérdese, hay mutiladores del cuerpo que en lugar de edificar están mutilando el cuerpo de Jesucristo, o sea, la iglesia, con filosofías, con pensamientos como estos que trastornan, que desvían. Ellos ya se habían desviado ellos mismos con su herejía que ahora estaban diseminando dentro de la iglesia, y están trastornando, están desviando de la verdad. La verdad no es un pensamiento, la verdad no es una filosofía, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Amén. Entonces los desvían de la verdad. Hay personas que se han desviado de la verdad y que piensan que están bien, piensan que solo porque abren los ojos todos los días Dios está contento con ellos. Este es un error, este es un pensamiento bastante fuera de la palabra del Señor, gloria a Jesús. Y estos tres estaban contaminando a los oyentes. Encontraban una persona y esta persona tenía cierto tipo de necesidad, y ellos le comentaban a Alejandro y a estos otros dos, y pues ellos les aconsejaban de acuerdo a sus filosofías, pensando que estaban correctos, pero sus frutos, lo que ellos andaban era ya en el error. Y hay muchas personas que están caminando en el error, pensando que están en la luz, pensando que tienen la verdad, gloria al Señor, pero están completamente equivocados. Hermano. Sí, hermano, sí, eso de la falsa doctrina, la falsa enseñanza, no es algo nuevo, eso siempre ha existido. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a hablar un poco de son los falsos profetas, las falsas enseñanzas, cómo los falsos profetas traían al pueblo de Israel falsas enseñanzas, falsas profecías, gloria al Señor para siempre, que los hacían errar, que los hacían que se fueran en contra de las leyes de Dios, haciéndolos creer que nada pasaba, que desobedecer a Dios no trae ninguna consecuencia. ¿Quién le ha dicho a usted, hermano, amigo, que el desobedecer los mandamientos de Dios no hay consecuencias? Sí hay consecuencias. Dice la Biblia que el pecado lo va a alcanzar a cada quien que practica el pecado. Es más, hay quienes practican, hermano, la Biblia lo llama y los inicuos, que practican la iniquidad, la Biblia lo llama, es parte como el pecado. El pecado es una transgresión, es una falta a los mandamientos de Dios, pero la iniquidad es algo que sobrepasa. Le vamos a dar
la definición de lo que es iniquidad. Dice, la iniquidad es como una injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Dice, tiene el mismo principio del pecado, con la particularidad que la persona se acostumbra a actuar mal y lo continúa haciendo sin cargos de conciencia, arrepentimiento o vergüenza, viéndolo como algo normal y haciéndolo parte de su vida cotidiana. A las personas yo no les importa si agrada o no agrada a Dios. Hacen las cosas como que sí, como automáticamente. Pero vamos a hablar de cómo el pueblo de Israel se movió la apostasía, se movió la mentira, la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, los falsos sueños. Miren lo que dice Jeremías 23, 16 y 17, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Mire, o sea que le dicen a la gente, no, a ti te va a ir bien, a ti no importa si no agrada. Mire, escucha, practica lo que nosotros te estamos enseñando y no te preocupes de lo que otros te digan, porque a ti te va a ir bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y usted parece que esa palabra le parece llamativa, le parece agradable a sus oídos, y es lo que las personas quieren oír ahora. Lamentablemente las personas quieren que les endulcen el oído, pero cuando les dicen la verdad no les gusta. Cuando les dicen que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor, no les gusta, pero es palabra de Dios, está escrita. Mire, hermano y amigo, lo que nosotros digamos, lo que usted diga, eso no cuenta, eso no cambia la efectividad de la palabra de Dios. La palabra que ya Dios habló, esa se tiene que cumplir y nadie la puede cambiar. Mire lo que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. O sea que los falsos profetas le dicen a aquel que tiene enojado a Dios. O sea, una persona no tiene comunión con Dios, Dios dice que lo tiene enojado a él, esa persona. Y los profetas le dicen: mira, te va a ir bien, Dios te va a bendecir, no importa lo que haga. No, Dios es amor. Dios no mata a nadie. Claro que Dios no mata a nadie, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero estas personas hacen errar a las personas, al ser humano, como ahora en día. Miren, les prometen que van a tener prosperidad, van a tener casa, van a tener el mejor carro, su familia va a prosperar y que van a vivir mejor que nunca. Y aunque están enamistados con Dios, ¿usted cree que es cierto? La Biblia no me dice eso. La Biblia dice que Dios está irritado con aquellos que no obedecen su palabra y dicen atrevidamente: a los que me irritan, dice Jehová. Jehová dijo. Entonces, pero Jehová no dijo nada, porque Dios no le puede dar bendición a alguien que lo tiene enojado. O dígame usted, padre de familia que tiene su hijo, usted le va a dar bendición cuando su hijo le pide algo si lo tiene enojado. Claro, si lo necesita, se lo va a tener que dar porque su padre es su obligación. Pero una cosa que su hijo necesite, que usted vea que no es necesario y su hijo se la pide solamente porque le gusta aquello, y usted se lo puede dar, se lo da. Pero si lo tiene irritado, usted sabe que no la necesita, no lo va a querer agradar si lo tiene enojado. Pues así es Dios también. La gente cree que viviendo como quiera, haciendo lo que quiera, y vienen los falsos profetas y le dicen: no, Dios no te va a castigar, Dios es amor, mira, Dios te va a bendecir. Dice: y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre nosotros. Eso es lo que le dicen los profetas, que no le va a venir mal. Veamos también lo que dice Jeremías 18, del 11 al 12, hablando de las falsas profecías, de la falsa esperanza que los falsos profetas, los falsos maestros le dan a la gente ahora. Es por eso que la gente está tranquila. No, pues si le va a ir bien, no tiene que ir a la iglesia, no tiene que dejar de pecar, no va a hacer cosas dejar de hacer cosas que le agradan. ¡Qué bueno! Y así Dios lo va a decir. Mentira del diablo. El diablo es el que los está engañando para que no obedezcan a Dios y sean salvos. Mire lo que dice Jeremías 18:11. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová,
he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértase cada uno de su camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Perdón, hermano, no era esa la lectura. Ok, es segunda de Timoteo, 3:13, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Como le digo, el que engaña se acostumbra a mentir, pero ellos han sido engañados por Satanás y ellos engañan a las personas para que no vengan al evangelio. Y sí tenemos también 2 de Corintios 11, del 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mi hermano pastor, ¿nos puede decir algo sobre eso? Sí, amén. Es importante notar en esto de que quien se deja llevar por estas enseñanzas falsas van a naufragar. Eso es lo que la Biblia enseña. 1 Timoteo 1:19. Siempre el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, dice que mantengan la fe y la buena conciencia, porque es importante, porque si esto no se mantiene, la fe de muchos va a naufragar, y es hacia ese desastre donde se dirigen, poniendo atención a estos trastornadores de la fe de algunos, ¿verdad? Es importante recalcar eso, que las ovejas del Señor tienen un pastor a quien acudir. Eso es demasiado importante. Tienen que acudir a su pastor, contarles la situación, sus problemas, los sueños, etcétera, y que él, con la ayuda del Señor, les dé la mejor guianza posible de acuerdo a la Biblia, para que no naufraguen en su fe, para que tengan una fe sana, que es muy importante en nuestros días, porque de ahí depende el futuro de la eternidad a donde vamos a ir. Gloria al Señor. Entonces es importante eso. También el apóstol habla acerca del fundamento de Dios, que ese fundamento, hermano predicador, la Biblia dice que está firme, es inconmovible, que Dios no va a cambiar. Él es el Dios, el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo que opera en el Nuevo Testamento. Él no tiene sombra de cambio ni de variación. Entonces la palabra, lo que Él dijo, tiene cumplimiento, y es importantísimo, gloria a Jesús, hacer notar que Dios está firme y tiene un sello. ¿Cuál es este sello, predicador? Mire, el sello de lo que la palabra nos habla, lo dice en el mismo capítulo, versículo 19. Dice que el sello, dice, el Señor, dice, conoce a su pueblo. O sea, mire, vamos a leer todo el versículo 19. Dice, a pesar de eso, Dios ha construido una base. O sea, una base sólida que continúa firme, en la que se encuentran escritas estas palabras. O sea, en lo que hablaba del sello. O sea que el Señor está firme. El sello de Dios es su firmeza con que ha enviado su palabra. La palabra no cambia. Entonces dice, ¿cuál es esa firmeza? Dice, el Señor conoce a su pueblo. O sea, el sello de Dios, que para aquellos que le sirven, es que Él los conoce. Ese es el sello de Dios, que Dios los conoce. Y todo aquel que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. Yo ya he dicho en cierta ocasión, muchos dicen, bueno, yo conozco un ejemplo al presidente de Estados Unidos, una persona importante, yo lo conozco, pero él te conoce aquí, a ti, no, él no sabe ni siquiera que existe. Entonces tú dices que conoces a Dios, pero Dios te conoce. Dios sabe que existe, claro que sabe que existe, pero él no lo complace, entonces él te ignora. Vamos a estar hablando en cierta parte, mire, lo que decía este versículo está bastante claro. El Señor conoce a su pueblo, y todo aquel que dice que pertenece al Señor, mire, y todo aquel que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. Gloria, bien claro habla cuál es el sello del Señor. El Señor dice,
conoce, el Señor nos conoce a aquellos que dicen que le sirven, si verdaderamente le sirven o no le sirven. Ya hablamos un poco de las falsas enseñanzas, cómo los falsos profetas, los falsos soñadores hacen errar al pueblo. Eso es cuando alguien es influido por alguien. Pero hay una cosa que es peor, hermano o amigo. Mire, hay una cosa que es peor. La Biblia lo llama como una rebelión. La gente conociendo los mandamientos de Dios, no es que sean convencidos por nadie, sino que ellos mismos deciden rebelarse en contra de Dios, ir en contra de los mandamientos de Dios. Pecan sabiendo que Dios dice en su palabra que nos apartemos de todo pecado, como decía el versículo: el que conoce el que invoca al Señor, apártese de toda iniquidad. Mire lo que dice Jeremías 6:16, hablando de las personas que pecan voluntariamente sin que nadie las fuerce. Mire, nosotros hemos dicho que tenemos tres enemigos poderosos: el diablo, el mundo y la carne. Hay veces es el diablo que los engaña. Veamos que el diablo usa los falsos profetas para engañar a la gente y que la gente se aparte de Dios. Hay veces es la carne, los deseos carnales, el mundo, su atracción. Pero lo más terrible es cuando su deseo está en su carne. Eso usted lo hace por decisión propia. Usted decide pecar porque a usted le gusta la carne. Su carne lo atrae el pecado, lo atrae la maldad, y eso usted lo hace voluntariamente. Miren la gente, el pueblo de Israel, conociendo los mandamientos de Dios, sabiendo que Dios les decía que no adoraran otros ídolos, que no tuvieran dioses ajenos y que obedecieran sus mandamientos. Miren lo que hicieron ellos. Vamos a leer Jeremías 6:16. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaré descanso para vuestra alma. Ese es el consejo. Dios llamando al pueblo al arrepentimiento, que separara el camino, que recapacitara en la vida que vivían y que se volvieran a Dios, que buscaran el antiguo camino para andar por él y para que ellos tuvieran descanso, para que ellos tuvieran paz y que les fuera bien para vuestra alma. Dice, más dijeron, miren lo que dijeron el pueblo rebelde, supuestamente el pueblo de Dios, hermano y amigo, porque el pueblo de Israel siempre ha sido el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió por una promesa a un hombre que creyó en él, nuestro padre Abraham, por medio de la fe. Ese pueblo descendiente de los lomos de Abraham dijeron, no andaremos. Mire, hermano, tiene que ser el hombre o la mujer bien testarudo, podríamos decir, cabeza dura, que Dios lo está llamando. Dios lo está llamando a paz con él, a tener una comunión con él. ¿Y solo para qué, hermano? Solo para que le vaya bien, porque Dios no gana nada. Dios es Dios con nosotros o sin nosotros. Somos nosotros que gozamos de esa bendición, que Dios estemos en paz con Dios, para que Dios nos bendiga. Pero ellos dijeron, no andaremos. Sí, amén. Gloria a Dios, nuestro hermano. Bueno, hay algo importante que yo quiero volver a tocar, y es en cuanto a que el Señor conoce. Hay algo importante, que hay personas que piensan de que Dios no nos conoce, y yo quiero sacarlos de ese pensamiento errado. Dios conoce a todos los seres humanos. Amén. Dios conoce nuestro acostar, nuestro levantar, y Dios conoce los que realmente le pertenecen a Él. A Él no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañar a otro semejante humano, pero a Dios jamás. Un ejemplo de esto es que allá en Números 16 nos narra la historia de un hombre llamado Coré, ¿verdad?, que pensaba que él era igual, que Dios lo aceptaba con sus pensamientos y con todo. Y aquí en este versículo número 5 del capítulo 16 dice: y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo. O sea, Dios definitivamente sabe quién es de él. Amén. No hay duda alguna. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que somos de Dios. Gloria al Señor. Y quiero leer otro verso importante en el Salmo, capítulo 1, verso 6. Bien importante, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos.
Entendamos camino como nuestra forma de conducirnos en nuestra vida. Dios nos conoce por nombre y apellido. Él conoce aún lo profundo de nuestros pensamientos. La palabra no ha llegado a nuestra mente y Él ya sabe lo que estamos pensando. Y dice, mas la senda de los malos perecerá. La senda y el camino son similitudes, y eso habla de cómo nosotros vivimos, cómo nos comportamos. Nuestro testimonio personal tiene mucho que decir. Gloria al Señor. Entonces es importante que no olvidemos que Dios nos conoce. Él sabe a quién le pertenece. Gloria a Jesús, porque el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Y dice aquí el verso 19, conoce el Señor a los que son suyos. Quiero dejar claro, amado oyente, amado amigo, amado hermano, que Dios le conoce a usted. No importa lo que usted procure hacer para disfrazarse, el Señor lo conoce, quién es usted. Pero el llamado es apartarse de la iniquidad, apartarse del pecado, para que sea un vaso, un instrumento verdaderamente efectivo en las manos del Señor. Continuamos, hermano predicador. Sí, eso es importante, hermano, el saber si verdaderamente Dios nos conoce o no nos conoce, que pues nosotros podemos comprobar eso. Mire, lo que le dice Jeremías 18:11, hablando Dios al pueblo de Israel. Dios conocía al pueblo de Israel, era su pueblo. ¿Cómo Dios no iba a conocer a ese pueblo que Él lo había llamado y Él lo había escogido entre todos los pueblos? Que como dice, que no era porque era un pueblo mejor que otro, sino que por la misericordia de Dios, aleluya, por la voluntad propia de Dios, Dios había escogido el pueblo. Dios lo sabía, y Dios sabía hasta dónde había caído su pueblo, que no quería oír sus mandamientos. Mire, y Dios enfrenta a ese pueblo. Veamos lo que dice Jeremías 18 del 11 al 12. Dice, ahora pues, le dice Dios a Jeremías, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. O sea, Dios lo estaba enfrentando, y que Él estaba haciendo, disponiendo castigar a su pueblo, pero al mismo tiempo Dios diciendo, mira, yo te puedo castigar y estoy pensando que te voy a castigar, que te voy a hacer eso, pero ¿sabes qué? Conviértete. Ahora conviértete de tu mal camino y mejora tus caminos y sus obras. Entonces posiblemente yo cambie mi actitud y no te vaya a hacer mal. Y mire, ese pueblo, como le digo, se rebeló contra Dios y dijeron, porque acuérdense, entre las falsas enseñanzas, las malas decisiones que el pueblo toma, una de las peores que un pueblo o una persona puede tomar es reemplazar a Dios por algo, por una materia o por alguien que ha muerto en sustituto de Dios. Es lo que, porque Dios es soberano, no pueden haber más Dios. Dice Dios que Él solamente es el soberano de los reyes de la tierra, no puede haber otro Dios. Y miren, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Usted no ha escuchado eso ahora. La gente dice, yo así me enseñó mi abuela y yo así voy a morir. Claro, así se van a morir, porque así se han enfrascado, se han encaprichado, se han rebelado contra Dios. Y mire, hermano, que parece risible que una persona esté delante de un pedazo de materia muerta que no tiene vida, creyendo que es un ser superior, porque eso es una deidad, una persona superior. Por eso la gente adora, idolatran, la gente los veneran, los honran, porque un Dios es algo superior a alguien que se le pide ayuda. Entonces, cuando usted invoca, ¿a quién invoca? ¿Invoca al Dios verdadero o invoca un pedazo de palo? Dígame, ¿qué sentido tiene que yo esté enfrente de un pedazo de palo? Solamente porque cualquier persona, dígame, ¿quién es el que hace los muñecos en la iglesia? Yo conocí a una persona que hacía eso, y yo en esa persona, yo no veía nada en especial, un ser humano como cualquiera otro, nada más que tenía un talento de hacer muñequitos.
Y los hacía de madera, los hacía de yeso. Es el que se encargaba de arreglar allí hasta el altar donde lo iba a poner los muñequitos para que le echaran dinerito. Y la gente llegaba a invocar a su Dios. Pero qué ignorancia, eso es lo que... Pero mire, esta gente de Israel ya Dios les había dicho que no... En los 10 mandamientos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de las aguas. Mire, ya Dios se nos dijo que no se hagan una imagen. Una imagen es una foto de algo. Pero dígame, ¿quién conoció la cara de Cristo para que digan que hagan Cristo? ¿Quién conoció la cara de María para que digan que hagan a María? ¿Quién conoció a Pedro para que digan que hagan a Pedro? Nadie lo conoció. Son inventos que la gente, que los religiosos, los falsos maestros, la falsa enseñanza, Satanás primero engañándolos, como dice, estos irán engañando y siendo engañados. Son engañados por Satanás y ellos se encargan de engañar a otro ser humano. Y como el pueblo se rebeló contra Dios y dijeron, cada uno dice, y dijeron: es en vano. O sea, que Dios no nos diga lo que tenemos que hacer. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros ya decidimos lo que vamos a hacer y no nos importa lo que tú nos digas. Y dijeron: es en vano, porque en voz de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ellos mismos decían: mire, nuestro malvado. Ellos sabían que eran malvados, hermano, amigos. Sí, ellos conocían. Mire, si la gente sabe lo que es, hermano, la gente ignora, se hacen o son, como dicen uno, es que eres o te haces. La gente sabe que está mal, como me decía mi hermano pastor. Usted sabe, mire, hermano, me decía, la gente sabe su condición delante de Dios. Y yo le digo: hermano, tal vez no, me dice, ellos saben. Aquí dice claro, mire, dice: cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ellos sabían que eran malvados, mi hermano pastor. Claro, aleluya. Es importante, y esto tiene consecuencias muy graves. Porque en Mateo 7, versículo 23, dice la escritura: y entonces les declararé, nunca los conocí. Recuérdese que estamos hablando y haciendo énfasis de que Dios nos conoce. Amén. Correctamente. Y al final, cuando nos presentemos, o cuando el mundo se presente delante del Señor, algunos dirán: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos tantas cosas buenas. Porque en el pensamiento de los seres humanos piensan que el hacer cosas buenas, con eso Dios va a estar contento. Con eso Dios no se va a enojar con ellos y van a estar felices y no va a haber consecuencias de su malvado corazón y sus acciones. Gloria a Jesús. Pero la palabra dice que el Señor les dirá: pues nunca yo a ustedes los conocí. Gloria a Jesús. También en Lucas 13:27 dice: pero os digo que no sé de dónde sois. Apártense de mí, hacedores de maldad. Gloria a Jesús. Apártense de mí, hacedores de maldad. Definitivamente, la Biblia es tácita y sin confusión alguna cuando dice que son hacedores de maldad. Y esto va muy de acuerdo a lo del malvado corazón, predicador, porque la gente sabe su condición. Esto no es algo que pues nos parece insólito, pero cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos. La escritura dice: porque nadie conoce las profundidades de Dios sino el Espíritu Santo de Dios. Y nadie conoce lo que hay dentro del hombre sino el espíritu del hombre. Entonces, necesariamente el hombre se está autoengañando. Y aquí traemos ese versículo que van de mal en peor, no mejoran, no van a salir de su situación. Están en una arena movediza, hundiéndose más y más y más y más, pensando que están bien con Dios, pensando que Dios los escucha, aunque su vida de pecado continúe. Oh no, sí, Dios está conmigo. Y como hoy comentaba con una persona por ahí no hace mucho, acerca de los mensajes que se están proyectando en todas las redes de comunicación.
ese versículo tan famoso que dice: yo sé, porque yo sé los pensamientos que tengo para contigo, pensamientos de bondad, pensamientos de amor, y eso es bíblico, no se puede negar, hermano predicador, eso es una verdad. Pero también hay una verdad de que la que estamos discutiendo, que Dios quiere, Dios demanda que los que le adoran a Él se aparten de la vida pecaminosa, que dejen la vieja naturaleza, que dejen sus costumbres, sus tradiciones antiguas, y que vuelvan a una nueva creación, a un nuevo caminar en el Cristo de la gloria, un nuevo accionar, porque estamos en novedad de vida nueva. No podemos seguir andando en la vida antigua, las mismas costumbres, en las mismas tradiciones, en la misma vida continua de pecado, porque entonces no hemos nacido de nuevo. Hermano predicador, todavía estamos en la vieja naturaleza, viviendo en nuestras concupiscencias, que es contrario, porque esas concupiscencias no nos conectan con Dios, al contrario, nos separan de Dios, hacen una separación muy, muy grande entre Dios. Porque una cosa quiero proyectar a todo el que está oyendo esta disertación: Dios es santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Recordemos eso. Por eso necesitamos siempre acercarnos a Dios, pedirle a Dios misericordia y corregir nuestra vida. Usted dirá: hermano, pero eso habla como de perfección. Y no se trata de ser perfecto, se trata de madurar en el camino del Señor y dejar nuestras viejas costumbres, nuestra vida pecaminosa, para que realmente podamos agradar a Dios. Porque el versículo dice: apártese de iniquidad. Dios nos conoce, y porque Dios nos conoce, nosotros tenemos que actuar en relación a ese conocimiento que Dios tiene de nosotros y apartarnos, o sea, santificarnos, pues, porque esa es la traducción de la palabra sed santos. Amén. ¿Verdad? Ser apartado, apártese de iniquidad, todo lo relacionado a pecado, a maldad, a la vieja naturaleza, a los vicios y costumbres que ya mencioné antes. Tenemos que dejar ese tipo de vida y para que Dios pueda realmente ser glorificado en nuestras vidas y dar honor y gloria a aquel llamamiento, a aquella posición, a aquel momento en que Dios nos utiliza como vasijas, porque más para adelante dice que hay vasijas de diferentes usos, ¿verdad? Y Dios lo que quiere es que las vasijas sean para la gloria de su nombre. Recuérdese, todo se hace para la gloria de Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Santificador, el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces es importante que en aquel día pues no pensemos nosotros que las cosas van a ir bien. No. Si no vivimos de acuerdo a los estándares del Evangelio, no pensemos que Dios va a estar con nosotros usándonos y de esa manera, no, porque ya nos convertimos en instrumentos más del pecado que de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo también: ejercítate en la piedad. ¿Y qué es ejercitarse en la piedad? La piedad es todo lo relacionado al Evangelio. Todo lo que tiene que ver con andar en paz, no andar en pleitados, no andar en bochinches, mintiendo, robando y todas esas cuestiones de la vieja vida que teníamos. Si ahora decimos que estamos en Cristo, repito, somos nuevas criaturas, tenemos que andar en ese caminar para agradarle a Él y que aquel día no nos alejemos de Él avergonzados, hermano predicador. Ok, sí, hermano, acordémonos que estamos con el tema ¿responde Dios a todos los que le invocan? Y el hermano decía que para que Dios responda tenemos que apartarnos de todo pecado, tenemos que apartarnos. Todo aquel que quiera servirle a Dios tiene que apartarse del pecado. Miren lo que dice Juan 9:31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si la Biblia dice que nos apartemos de toda iniquidad, aquel que quiera invocar el nombre de Dios, entonces si usted dice que Dios lo escucha y practica el pecado, no se ha apartado del pecado, no se ha apartado de toda maldad, entonces dígame, ¿cómo Dios lo va a escuchar? Lo dice bien claro la palabra, Juan 9:31, y sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores. Mire, hermano, más claro no nos puede hablar la Biblia. Y mire lo que dice también Miqueas 3:4, dice: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá.
responderá. Usted quiere que Dios lo oiga, apártese de la iniquidad, apártese del pecado, ya no practique el pecado. Si quiere ser un buen cristiano y que Dios lo conozca verdaderamente, apártese del pecado. Quiere clamar a Dios y que Dios lo escucha, apártese del pecado. Mire, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes, oiga lo que va a hacer Jehová, antes de responderle a su clamor, dice: esconderá de vosotros sus rostros en aquel tiempo. O sea que Dios, en vez de contestarle, lo va a ignorar. Y usted va a decir: ¿por qué Dios no me oye? ¿Y por qué Dios no me escucha? Si yo creo en Cristo. Sí, claro, creo en Cristo, pero ahí se ha quedado. Solamente se quedó en lo que es la fe por el creer, el ser salvo. Pero acuérdese que no estaba la revelación completa. La revelación completa se la dio a los apóstoles para que ellos dijeran cuáles eran los requisitos para obtener la salvación. Claro, el creer en Cristo es la puerta. Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta. Pero como les dije anteriormente, cuando usted llega a una casa, usted se para en la puerta, no quiere decir que esté hasta adentro. Si la persona que vive allí no lo quiere dejar entrar, no lo deja entrar, aunque usted haya llegado a la puerta. Así también, el que creyó en Cristo y no se quiere santificar, no se quiere apartar del pecado, no quiere obedecer el mandamiento y quiere seguir en su pecaminosa vida, no va a poder entrar al cielo, porque se quedó en la puerta. Y la carrera no la gana el que la empieza, sino el que la termina. O sea que si usted un día aceptó a Cristo, pero no se ha santificado, ni se preocupa que es santificarse, ni se preocupa que es guardar los mandamientos. Jesucristo dijo también: el que me ama, mi palabra guarda. Amén. O sea que para ser salvo, hermano, después de creer en Cristo, hay que obedecer los mandamientos, que es lo que Dios le pedía a los israelitas. Los israelitas creían en Dios, ellos decían: tú eres nuestro Dios, pero le obedecían, no le obedecían. Es por eso que Dios los enfrentó siempre y les dijo: ustedes son un pueblo de duro a servir y circunciso. Dios los enfrentaba porque Él conocía que tenían un corazón que no era sincero delante de Él. Gloria a Dios, nuestro hermano pastor. Es bien importante porque allá en la escritura encontramos bastantes ejemplos de personas que pues vivían vidas piadosas, vidas santas, vidas apartadas. Por ejemplo, Job 28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Ya en el libro de Job, un libro bastante antiguo en la escritura, se habla de el ser apartado del mal. Gloria al Señor, de ser apartado, gloria al Señor, de toda maldad para poder agradar al Señor. También el Salmo 34:14 nos dice: apártate del mal y haz el bien. Haz el bien, no te canses. Dice: busca la paz y síguela. Pero el problema es de que nosotros no buscamos la paz, sino que casi siempre tenemos conflictos con alguien, estamos en desacuerdo, no tenemos paz y no nos apartamos del mal. Entonces recuérdese: apártate del mal, haz el bien. Y el bien es decirle a las personas la verdad, no hacerlos naufragar, no darles una profecía que satisfaga lo que ellos quieren escuchar, ¿verdad? La palabra del Señor es como un purgante. A veces no nos gusta. Los purgantes no saben bien. Los purgantes tienen sabores muy feos cuando son buenos. Y las farmacias le echan saborcito a fresa, menta, etcétera, para que sea bien a nuestro paladar y nos cure de las infecciones que podamos padecer. La palabra del Señor tiene la peculiaridad de que es clara, directa y va al grano, no anda alrededor. Entonces dice que se aparte del mal y haga el bien, busca la paz y síguela. No solamente la busques y cuando la encuentres ahí déjela. Es como aquellos que dicen: yo quiero que el Señor me revele su voluntad. Pero la pregunta es: ¿y cuando te revele la voluntad del Señor, Él la vas a hacer? Entonces, si no la vas a hacer, ¿para qué estás pidiendo que Dios te revele cuál es su voluntad? Esto es como una pequeña ilustración. Apártese del mal, busque el bien. Gloria al Señor.
Algo bien importante que el libro de los Proverbios nos dice allá en capítulo 3, verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es importante, las personas como estos tres personajes que sean Himeneo y Fileto y Alejandro, pensaban en su propio razonamiento, se apoyaron en su propia concupiscencia, en su propio pensamiento, gloria a Jesús, y ahí empezaron a trastornar la fe de algunos. Es lo que ocurre en nuestros días. Hay muchos trastornadores de la fe de muchos. Son multitudes. ¿Y por qué? Porque a ellos les gusta que le den la satisfacción de su malvado corazón. Quieren oír lo que les agrada, no lo que la palabra dice. Si está mal, arrepiéntase. Es todo, pida perdón y el Señor dice que es amoroso, perdonador, misericordioso y le va a perdonar, lo va a limpiar si usted se arrepiente y confiesa su maldad. Nunca es tarde para retroceder si ha estado actuando bajo estas cosas o estas cualidades malas que hemos descrito hasta ahorita. Y tiene solución, no crea que usted está perdido, no, el Señor le puede perdonar. Tan pronto usted se arrepienta y se aparte del mal, Dios le puede perdonar y restaurarlo a usted para que prosiga en su vida. ¿Predicador? Sí, es importante apartarse del mal, porque si no, como estábamos en el tema, no podemos ignorar. Dice, responde Dios a todos los que le invocan. Entonces, les voy a solamente a leer algunos versículos porque no hay mucho tiempo y no queremos alargar mucho el video para que no se le haga aburrido, pero les voy a leer algunos versículos que tienen que ver sobre a quienes, por qué Dios no escucha. Mire, a los que creen que Dios les escucha cuando les invocan o que Dios está atento a su oración, yo les voy a decir que no. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice. Le voy a leer solamente algunos versículos sin hablarle mucho de ellos. Yo creo que usted no necesita ni teología ni un maestro que le esté explicando. Hay versículos que se entienden fácilmente. Mire, cuando dice que Dios no escucha a los pecadores, si usted cree que vive una vida apartada de Dios y Dios le escucha, ese es el tema. Que responde Dios a los que le invocan. Vea lo que dice Proverbios 1, 28, 29. Entonces, o sea, para aquellos que no les importa guardar los mandamientos de Dios, ni quieren apartarse del pecado, les sucede esto. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Lo que dice Proverbios 15:8. Mire, esto es que es tremendo. No es que solamente Dios no escucha su oración o su clamor, sino que dice, mire, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea que Dios detesta el sacrificio de los impíos. ¿Quién es un impío? Aquel que conoce los mandamientos de Dios, que un día hizo un pacto con el Señor, que lo perdonara de sus pecados, pero un día se arrepintió, alguien lo engañó o por su propia cuenta se rebeló contra Dios y ya no le importa si agradar o no agradar a Dios. Dice que estas personas aún así dicen que ellos agradan a Dios y que Dios está contento con ellos y que Dios los escucha. Pero lo que queremos decirle, amigo, que te has apartado, y como dice el impío, porque está el impío, el pecador, el injusto. Vamos a leer ese versículo después, pero dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Está la otra parte, mire, mas la oración de los rectos es su gozo. Vamos a leer otro para entrar a la parte final, a la solución, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que verdaderamente Dios escuche nuestra oración. Mire lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios. ¿Por qué que estamos hablando, amigo? Porque Dios nos ha mandado a abrirte los ojos, a decirte la verdad de lo que quién verdaderamente, si verdaderamente Dios te conoce, si verdaderamente agradas a Dios, y así podrás tener la deducción si Dios te oye o no te oye, si Dios te contesta la oración o no te la contesta, porque depende de la condición en que tú vivas. Entonces dice, el que aparta su oído para no oír la ley,
su oración también es abominable. O sea que la ley de Dios son los mandamientos de Dios. Cuando nosotros te hablamos la palabra, son los mandamientos de Dios. Pero cuando a ti no te importa oír lo que nosotros le estamos diciendo, palabra de Dios que te estamos trayendo a tu vida para que arregles tu vida con Dios, para que te pongas a cuentas con Dios, para que te reconcilies a Dios y seas salvo en el día del rapto, o que cuando tú mueras vayas con Cristo. Esa es la respuesta que nosotros te traemos. Escucha los mandamientos de Dios, pero si no los escuchas, tu oración también es abominable delante de Dios. Tengo otro versículo para cerrar esa parte y ir a la solución del problema. Dice, y aconteció así como él clamó, dice, y no escucharon. O sea que Dios lo llamó como te está llamando a ti, amigo, medio hermano, porque ya no eres hermano, porque si te apartaste ya no eres hermano. Yo creo que ni a primo podrá llegar, pero la Biblia dice, y aconteció como él clamó y no escuchó, dice, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Y allí cerramos esa parte. ¿Por qué Dios no te escucha? Si tú ignoras los mandamientos de Dios, Dios no se va a hacer problema y te va a dejar ahí hasta que te arrepientas de sus pecados, nuestro hermano, con la solución al problema. Bueno, sí es importante pues recordar de que apartarse del mal le va a traer muy buenos resultados. Es importante que sigamos los consejos que dice la palabra del Señor, que al apartarnos de iniquidad, de maldad, gloria a Jesús. Y el apóstol Pablo sigue hablando aquí en el libro de los Efesios capítulo 5. Él dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es un versículo muy desafiante, porque nos está retando a imitar a Dios. Dice, sed pues imitadores de Dios. No dice del pastor, del diácono, de mi concilio, de mi vecino, de mi hermano, de mi madre, sino de Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí viene el requisito de Dios: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hay otros versículos más contundentes que enfocan acerca de las pasiones de la carne en las cuales antes vivíamos y que el Señor nos sacó de allá. Cuando nos convertimos a Él, el Señor nos limpió de toda esa inmundicia. Pero ahora como que hemos vuelto de nuevo a regresar a eso de donde el Señor nos sacó, ¿verdad? Y pensamos que así agradamos a Dios. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. El llamado es al arrepentimiento, que si alguien está atravesando esta circunstancia pensando que Dios le escucha, que Dios está con él y que está todo bien, color de rosa, pues déjeme decirle que no es verdad. Hay una verdad muy grande que va a enfrentar un día en la presencia del Señor, y queremos evitar eso. Queremos pues que el Señor lo reciba en paz y que pueda proceder al arrepentimiento. Entonces yo sé que tal vez la enseñanza no está muy de acorde o que no le va a gustar mucho, pero esa es palabra del Señor, ¿verdad? Y en estos días escasean predicadores, personas que realmente prediquen la palabra sin levadura, que no se dejen llevar por la corriente de este siglo y querer agradar los oídos de las personas. A eso no nos llamó el Señor. Dios nos llamó a edificarlos, a fortalecerlos con una verdad. La verdad es Cristo. Él es el que perdona, es el que sana, Él es el que tiene la solución, mientras que nosotros nos podamos arrepentir y mientras tenemos vida, experimentemos en nuestra vida la victoria de Cristo todos los días, y pues ya no abandonemos esas prácticas erróneas como de estos 3 ejemplos que tomamos, para no seguir siendo engañados y engañando a otros. Aleluya. Sí, también agregándole algunos versículos bíblicos, dice 1 de Pedro 1:17, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que Dios nos llama, si verdaderamente
invocamos a nuestro Padre Celestial, que es perdonador y que no hace acepción de personas, dice que nos conduzcamos con temor todo el tiempo, o sea, que seamos fieles a Dios, que seamos obedientes. Gloria al Señor. Y lo que leíamos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice, pero si en la segunda parte dice, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye, dice, hace su voluntad, a ese oye. O sea que Dios escucha el clamor de aquellos que hacen su voluntad. Yo creo que más claro no puede hablarnos la palabra del Señor. Dice también, mire, Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. O sea que el justo es todo aquel que vive conforme a la voluntad de Dios, que practica la justicia. Sí, gloria a Dios. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, dice. ¿Y qué pasará? Cuando clamen a todos aquellos que le invocan de veras, dice, Él cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará, hermano, porque lo más importante de todo es la salvación. ¿De qué nos sirve, hermano, que vivamos bien en este mundo, tengamos de todo? Como dice, como dijo Jesucristo, ¿de qué le sirve el hombre que ganara el mundo y perdiera su alma? No, yo creo que tenemos que tener una prioridad. Nos dedicamos al pecado y nos olvidamos de la salvación, o verdaderamente queremos la salvación. Tenemos que dejar de practicar las cosas del mundo, tenemos que dejar de predicar el pecado, de practicar el pecado. Dice, clama a los justos y Jehová oye. Y esto es lo que le quiero dejar de parte mía, para pasar la mano a la parte a mi hermano. Dice así, mire, hablamos de que hay el pecador, el impío y el justo. Dice 1 Pedro 4:17, mire, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a llamar a cuenta primeramente a aquellos que conocen su palabra, aquellos que han conocido sus mandamientos. A eso va a llamar a cuenta primero, porque dice que es necesario que el juicio empiece por casa. ¿Qué es la casa? La casa de Dios, aquellos que nos congregamos, a que la familia de Dios, a nosotros nos va a llamar a cuenta primero. Si hace juicio sobre nosotros, mire, dice así, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Mire, o sea que dice el versículo 18, y si el justo, dice, mire, con dificultad se salva. Mire, hermano, es que no es fácil. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Eres justo? ¿O eres impío? ¿O eres pecador? ¿Quieres que Dios responda a tu clamor cuando tú le invocas? Pues vete al bando de los justos, porque los justos son a quienes Dios escucha. Mi hermano, para finalizar este estudio. Bueno, ha sido bastante interesante y hay mucho material para desarrollar todavía en relación a este tema, pero yo quiero cerrar este programa del día de hoy con el versículo de Tito, capítulo 2, versículo 11, porque es bien importante lo que este versículo nos dice. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios solamente tiene algo en mente, que todos los hombres se salven, porque Él los ama mucho, enseñándonos que, dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, en esta era actual, sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio que le pertenece a Dios, celoso de buenas obras. ¿Por qué todo este tema que tiene de importancia en mi vida, para que yo necesito apartarme? Porque hay una esperanza bienaventurada, y es la manifestación que estamos esperando, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que viene del cielo. Porque esto es algo importante. Él, aunque tarda su venida, seguro estoy, porque Él no miente, Él va a volver.
y queremos irnos con Él. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, nada más y únicamente. Pero el versículo dice que tenemos que apartarnos de toda iniquidad, de toda maldad. Gloria a Jesús. Nos enseña que renunciemos a la impiedad. Todo lo que es obra de impíos, de engaños y todos esos pecados sucios que nos separan de Dios, que lo renunciemos y que guardemos en nuestro corazón limpio, viviendo justa, piamente delante del Señor en estos últimos días, brillando con la luz de Dios, siendo la sal de la tierra y actuando como tal. Así que yo quiero agradecer a Dios primero, a nuestro hermano predicador Ceguera por invitarme a su programa, y esperamos que pues hayamos podido proyectarle las verdades bíblicas en este corto periodo de tiempo, y reconocemos que hay mucho más material para poder abundar en ello, pero recuerde, su pregunta será contestada después que nosotros la recibamos y podamos, de acuerdo a la Escritura, darle a usted una respuesta que tal vez no le vaya a gustar mucho, pero le vamos a dar la respuesta bíblica. Así que damos gracias al Señor, a usted que nos ha abierto las puertas de su hogar, de su corazón, su tiempo, para poder nosotros exponer pues en un corto tiempo estas verdades bíblicas. Así que vamos a darle gracias a Dios, a orar, y esperando que en una próxima pues podamos ser más efectivos, llevarle otros temas también bíblicos. Así que inclinamos nuestro rostro y le agradecemos al Señor. Padre bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor, y te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos recapacitado en las verdades tuyas, Señor, y porque nos hablas en tu palabra para guiarnos y nos dejas saber la forma que tú quieres que andemos. Señor, yo te ruego por aquel que está en necesidad, que ha actuado de esta manera, que su corazón pueda ser redarguido, que, Señor, puedan ser alcanzadas las vidas, que esa gracia tuya que fue manifestada, Señor, para salvación, Señor, alcanza las almas, las vidas, rescata los corazones, Señor, las almas que necesitan mucho de tu salvación. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria a ti por este tiempo que nos permitiste, y bendice a todos los oyentes. En el nombre poderoso de Jesús, sea Cristo glorificado. Un saludo para todos, gloria al Señor, esperando que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Amén. No dejando pasar por alto, cuando usted nos envíe su mensaje por la pregunta, también si alguno quiere recibir a Cristo en su corazón o quiere reconciliarse con el Señor, háganos saber en su mensaje, y nosotros vamos a estar haciendo la oración de reconciliación o de arrepentimiento para que usted empiece, aleluya, este año en comunión con Dios, con una relación íntima con Dios, para que usted tenga esperanza de vida eterna. Así que nos despedimos en esta hora, y le doy gracias a mi hermano pastor Alex Luis por haberme acompañado, y disculpen hermano que tengo días de no subir videos, pero creo que ahora empezamos con una nueva visión, y vamos a estar, pues si usted también tiene alguna inquietud y algún tema que quiera que nosotros podamos traerle para que usted tenga más conocimiento al respecto, también háganos la sugerencia y nosotros vamos a estar considerando esa observación. El Señor me los bendiga, y para el cielo, para los hermanos, que no desmayen, que se afirmen más con el Señor. Gloria a Dios. Amén.